repiten muchas cosas. Así que ese tema vamos a hablar con la psicóloga Pilar Rodríguez, a quien la tenemos ya en la comunicación en este momento. Si ya saben ustedes también que nos están viendo, nos están escuchando a través de la plataforma radial de Exitosa en Lima, Callao 95.5 de la FM. Nos pueden llamar al 251-9422 o al 940-800-800 para que de esta forma conversemos, dialoguemos, desahoguemos en esta noche de Despierta tus emociones. Pilar Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido una vez más. Exitosa. Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal, Buenas Pilar? noches, muchísimas gracias. Acá nuevamente con este tema que podría bien orientar y generar un efecto reflexivo a todas las familias, a los padres, porque ellos son un poco el reflejo de un buen impacto emocional en sus hijos, ¿no? Para que la cadena se repita de una manera o positiva o negativa. Entonces, procuremos en esta noche generar reflexiones para un impacto positivo en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Y muchas veces, Pilar, tenemos actitudes o reacciones que quizás no relacionamos con traumas que pudimos haber padecido siendo niños o quizá traumas heredados por nuestros padres. ¿Hay algunos patrones de conducta, algún tipo de reacción particular que podría ser sinónimo de un trauma que quizás no estamos recordando, Pilar? Bueno, hay que reconocer que los traumas son episodios recurrentes que impactan tu sensibilidad, tus emociones, que impactan muchas esferas de tu vida y que por lo general comienzan en etapas muy importantes del crecimiento, ¿no? En el ser humano. Estamos hablando, nuevamente, esto siempre lo voy a mencionar, ¿no? La primera infancia y hasta la adolescencia son etapas muy importantes en donde los niños, los hijos, absorben una serie de conductas, intenciones, desarrollan emociones positivas o negativas que los marcan en su vida futura. Entonces, en esa etapa es donde hay que tener más cuidado para poder nosotros formar seres humanos un poco más estables, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando no reciben un adecuado acompañamiento emocional, tanto como hijos o los padres no dan un adecuado acompañamiento emocional, pues los traumas se van albergando, se van desarrollando, y cuando comienza la adolescencia es donde la situación se vuelve mucho más difícil. Comienza a ¿no? manifestarse. Si esto no se trabaja, así es, si esto no se trabaja, pues va desarrollando adultos inestables, adultos conflictivos, adultos con una serie de trastornos que algunos los manejan, pero casi siempre se repercute o repiten la misma historia que recibieron cuando eran niños, ¿no? Algunos adultos son más conscientes, ¿no? Y tratan de superarlo, pero en algunos otros no sucede esa misma historia, ¿no? Por ejemplo, Pilar, el hecho de que nuestros padres se hayan separado cuando nosotros éramos niños, ¿qué tipo de trauma podría generar? ¿Qué tipo de conducta podría causar cuando vayamos creciendo en la adolescencia y en la adultez? Claro. Una separación de por sí no tendría por qué verse como una situación traumática para los hijos si es que el manejo de la separación es un manejo saludable, respetuoso para los hijos e incluso para la misma pareja, porque la pareja también sufre su vacío, sufre su quiebre emocional, y ellos necesitan estar bien para los hijos. Entonces, tratemos de entender que la separación, el divorcio o el romper el vínculo conyugal no tendría por qué ser siempre una señal de conflicto, ¿no? Muchas veces escucho decir, es que son familias disfuncionales. ¿Y por qué? Porque son separados. No necesariamente. Porque a veces la separación hace que la relación de pareja funcione mejor. Entonces a eso llamamos funcional. A veces tenemos padres que viven juntos por una serie de creencias y hacen un matrimonio totalmente conflictivo, y eso sería una crianza disfuncional, ¿no? Y a pesar que están juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera una crisis emocional en los hijos en la separación? Cuando hay una inadecuada separación, cuando está basada en conflictos, cuando está basada en conductas inadecuadas,
en malos tratos entre en la pareja de padres, ¿no? Cuando ellos no han aprendido a separar su rol de padres y su rol de pareja, de esposos. Entonces los padres deberían empezar a entender de que ellos dejaron de quererse Ujú. como pareja de esposos, pero van a empezar ahora una nueva relación afectiva, que es una relación Ujú. de aprecio, de respeto por los hijos. Entonces, si esto funciona, no tendría por qué haber ningún efecto traumático en los hijos. Hay pequeñas situaciones, sí, que podrían afectar, Ya, pero no de una manera traumática ni con efectos nocivos más ya. adelante, Pero ¿no? a Porque ver, siempre hay diferencias. y Pilar, explícame algo rapidito porque estamos en la comunicación con Kirna que nos llama de Magdalena. Kirna, un paréntesis chiquitito por favor contigo. Quiero que cerremos esta idea con Pilar, con la psicóloga. Pilar, explícame algo. ¿Un trauma necesariamente desencadena una conducta futura en nosotros cuando tengamos esposa o esposo, cuando tengamos hijos? ¿O solamente, o también puede solo limitarse a un tema de dolor, de herida que no cierras, de un recuerdo que perdura y que lloras al pensarlo? Sí, definitivamente sí afecta. Sí afecta tus espacios sociales, tus espacios afectivos. Claro que sí afecta. Sí repercute, a veces de manera muy directa o a Ya. veces de manera muy indirecta, pero si esa herida no se ha sanado adecuadamente, sí llega a repercutir en tu rendimiento emocional, Ujú. afectivo, laboral. Ya. Sí llega a afectar. Hay una afectación, un daño emocional que hay que sanar. A ver, estamos con Kierna que nos llama, reiteramos, desde Magdalena. Kierna, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto Hola, Kierna. saludarlos a Mucho ambos. gusto. Quiero compartir Ya. mi experiencia de vida. A ver, te escuchamos atentamente. En el caso de mis hijos, bueno, yo ya soy abuela y tengo 3 hijos en los cuales cuando estuve en Chile fuimos abandonados por su Ujú. padre. Ya. Pero era algo que mi hija mayor siempre pedía: mamita, ¿por qué no nos vamos? Porque era un hombre golpeador. Sufría agresiones, todo tipo de agresión, no voy a decir cuál. Y después de eso quedamos solitos los tres. No tuve tampoco el apoyo de mis padres, por lo tanto tengo que agradecer a los vecinos que pudieron Ya. conseguir mi lugar, una pieza para vivir después de vivir muy bien. Pero creo que me ayudó mucho el poder ser técnico diferencial en pensión trastorno específico y deficiencia mental, Ya. la cual traté de ayudar y de hacer todo lo que a mí a lo mejor en mi infancia no me gustó, que hizo mi papá, que eran, en esos años nos daban correazos. Y siento que a pesar que mis hijos en este momento tengan 42, 41 y 37 años, se volvieron profesionales, Ya. luché para que fueran profesionales, pero por decir, mi hija mayor, ella se cambió el apellido del padre porque no quiere saber nada de su Ya. papá. Hemos tenido grandes conversaciones con mi segunda hija, que ella, cuando yo le cuento las cosas que pasamos, las golpizas, por decir, ella dice: no, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Entonces, poquito a poquito, que es lo que he hecho cuando ella viene acá en Perú, intento tener pequeñas conversaciones donde vamos abriendo ese cofrecito Ya. con recuerdos negativos, y poquito a poquito ella se ha abierto a que sí lo recuerda. Ya. Y El Kierna, menor de Kierna, los hijos, el mayor, digamos menor, el menor, ya, él le dio una segunda oportunidad a su padre porque quería cerrar etapas. ya, Pero Kierna, y te pregunto algo, Kierna, sin ánimo de cuestionarte, ¿eh? Solamente quiero saber, en tu rol de mamá, ¿por qué abres ese cofrecito del recuerdo doloroso? ¿Cuál es la intención que tienes cuando conversas de eso con tus hijos? Kierna, ella como que cerró, ella ya. la siento como que cerró todo. Ella, si tú le hablas algo, ella, cuando conversamos entre todos, ella no recuerda. Ella no Ya. tiene esos recuerdos, no tiene la misma perspectiva que tenían mis demás hijos. Ujú. Ya. ¿Y tú sientes que tus demás hijos han logrado sanar esa herida con papá o aún lo mantienen? No, yo creo que ya no, porque el papá no pidió tuición de visita
y conoce a sus nietos y se despegó totalmente de ellos. Entonces, existe para ellos ser que soy su mamá y su papá a la vez. Ya, ¿y tú cómo te sientes? Y bueno, siempre Emocionalmente, como abuela, emocionalmente veo con que esos recuerdos, no han Kierna. transmitido, gracias a Dios. Ya, y Kierna, emocionalmente, ¿tú cómo te sientes? Bueno, yo me siento de madre orgullosa de lo que han logrado ellos. Ya. Uno siempre se acusa de no haber elegido bien. Bueno, era muy joven, tenía 19 años. Y por eso que digo que ahora que ya estoy ya más mayor, puedo tener esas conversaciones con ellos que están mucho más maduros, en decirle cuánto los quiero, en cuánto siento haberle dado la vida que les tocó vivir. Y lo lindo es que ellos no lo han, ¿cómo se dice? No lo han hecho con sus hijos. Han sido No han muy repetido la buenos historia. padres No han y repetido la madres. historia. Exacto, no han repetido la historia y eso es lo que me gusta Perfecto, Kierna. Gracias como mamá. gracias por compartirnos tu experiencia aquí en Experto a tus emociones. Kierna, un fuerte abrazo para ti y para tus hijos. Y gracias por esa fortaleza que nos inspira, Kierna. Muchas gracias. Pilar, a ver, ¿qué nos puedes decir de lo que nos ha contado Kierna? Una historia bastante dolorosa que terminó padeciendo y que aún perdura en el recuerdo. Pilar. Ya. Bueno, lo que... ¿Me escuchas? Sí, ¿no? perfectamente, perfectamente. Perfecto, ok. Lo que he logrado rescatar de las manifestaciones de Mirna es que efectivamente hay un dolor fuerte y lo que sucede con nosotros los seres humanos, Pedro, es que cuando albergamos un dolor o vivimos un trauma o pasamos por un episodio doloroso sentimentalmente, afectivamente, hay una necesidad sana y natural de poder sacar esa emoción, contarla, narrarla, ¿no? Entonces, eso es importante porque cuando las personas que viven una situación traumática guardan ese sentimiento doloroso, esa culpa, ¿no? Porque Mirna tiene hasta sentimientos de culpa de por qué no eligió bien, ¿no? ¿Por qué tuvo que exponer a sus hijos a episodios tan violentos, ¿no? Tanto hacia ella y que los hijos vean que hubo un maltrato hacia sus seres más queridos, que es su mamá, ¿no? Entonces, esa culpa que ella tiene, ese dolor que ella tiene, a pesar de que se siente orgullosa de ser una madre eficiente, de haber formado a sus 3 hijos, pero hay un dolor ahí, que si bien lo ha ido canalizando bien, pero ese dolor ahora le late más, de tal manera que ella siente la necesidad de contarlo y eso es lo más saludable. Las personas necesitan sacar esa emoción en palabras, ¿no? En palabras, traducirla en palabras, porque cuando eso sucede, el ser humano se libera un poco de la culpa. La importancia de las terapias narrativas, que es un tema aparte, es que el ser humano aprenda, la persona aprenda a contar, a traducir en palabras lo que siente, ¿no? No importa que se fragilice, pero tiene que contarlo, porque después esa historia cuando regresa, porque no se acaba la historia, va a quedar un recuerdo, cuando regresa, regresa más asimilado, regresa de una manera más procesada. Y si estas narraciones lo hace con un terapeuta, lo hace con un profesional, pues la medida de ella poder superar esos traumas van a ser mucho mejor, ¿no? Claro, Entonces lo que ella ha hecho ahora es trasladar, contar su experiencia y tratar de encontrar cada vez más una explicación a lo que le ha sucedido. Por ejemplo, acaba de decir, ¿no? Yo era joven, no tenía experiencia. Entonces, esa es una explicación saludable para ella, ¿no? Pero, Es una explicación donde ella se comprende a sí misma. Entonces, cada vez que ella lo cuenta, y si lo cuenta con personas que pueden ayudarla, ella va a ir entendiendo de que ella no ha hecho las cosas con una intención malévola, ¿no? Porque la culpa a veces te llena de esos sentimientos, sino que lo ha hecho por su falta de experiencia, su falta de conocimientos, y encima menciona que no tenía al papá, que no lo apoyaban.
Entonces ella estaba victimizada, ¿no? Estaba sola en esa gran tarea de la maternidad y asumir un rol Ujú. protector con sus hijos. Entonces lo importante de esto es que ella vaya narrando, vaya contando y vaya entendiéndose a sí misma, ¿no? ¿Qué ha pasado con los hijos? Así, lo que he podido captar. Los hijos han tenido diferentes maneras de asumir Ujú. ese trauma, ¿no? Uno de ellos, una negación absoluta, no se acuerda, dice. Y probablemente por protección, por sentimiento de protección, lo haya borrado en su memoria emocional, en su memoria Mm. afectiva, ¿no? Porque eso lo perturba. Entonces el ser humano busca no, que las cosas no le perturben, salvo que tenga un sentimiento Ujú. de autoagresión que sí le cause dolor, pero para ese jovencito, para ese niño, no lo recuerda, dice. Para la otra jovencita, lo recuerda con tanto dolor que cambió el apellido. Entonces Sí, cada uno ha ido limpiando sus heridas de una u otra manera, ¿no? Lo cierto es que lo más conveniente es, apenas se pueda, entre recursos y tiempo, siempre buscar la ayuda de un profesional, hasta un consejero, ¿no? Un familiar que consideremos más estable, acercarnos a él y hablar, ¿no? Acercarse a los medios de comunicación, como ahora lo ha hecho, por ejemplo, Mirna, ¿no? Eso es importante. Yo estoy así segura es. que de pronto ella ha hecho más ejercicios de autosanación. Pero lo que sucede es eso, ¿no? Cada quien va asumiendo el conflicto de una manera diferente, ¿no? Para protegerse. Exacto. Por Pilar, ahí va el tema, ¿no? Pilar, a ver, vamos escuchando lo que dice mi tocayo, lo que dice Pedro desde Puno. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Pedro? Mucho gusto poder escucharte desde el sur del país. Cuéntanos Pedro. Sí, gracias. Gracias por la respuesta. Soy un padre de 62 años. Tengo Ya. dos hijos. El hijo mayor tiene 34 años ya. Él sufre desde los 19 años trastornos obsesivos compulsivos. Ya. Mi otro hijo tiene 25 años. Él es un hijo normal, ya es profesional. Sin embargo, mi hijo mayor ha sido declarado como hijo mayor incapacitado permanente para el trabajo. Entonces él está en tratamiento psiquiátrico. Sin Ujú. embargo, mi esposa no permite que tome sus medicinas. A mí me dice que tú lo has traumado a mi hijo, me lo has traumado y me lo estás drogando a mi hijo, me dice, ¿no? Ya. Entonces yo me siento de alguna manera eh, siento un movimiento, me siento en alguna medida culpable porque yo, de alguna manera, a los 30, 40 años, es cierto que me he dedicado un poco a la bebida, ¿no? Ya. Y a eso le echa mi esposa, ella cree que esa es la razón por la cual mi hijo supuestamente ha sufrido un trauma, ¿no? Y Mm. que el responsable soy yo, que mi hijo tenga ese problema de trastornos obsesivos compulsivos, pero mi hijo menor de 25 es normal, entonces no sé, que las medicinas no quiere que tomen mi esposa. Ya. Eh, Y te pregunto algo Pedro. ¿Y tú sientes, consideras que le causaste un trauma a tu hijo? Eso porque, si bien es cierto, a veces abusaba de la bebida, pero no exageradamente. Sin embargo, yo considero que debe haber otros factores por Ujú. los cuales mi mayor tiene esos trastornos obsesivos compulsivos desde los 18 años, ¿no? Actualmente tiene ya casi 34 años. Él sigue siendo atendido por esa lupus Ya. ¿Y cuáles serían los otros factores, Pedro, por los cuales tu hijo tiene ese diagnóstico, esa conducta? el psiquiatra lo ha diagnosticado como TOC, Ya. trastornos obsesivos compulsivos. Entonces mi malestar, mi preocupación es de que mi esposa a mí me indica que yo soy el culpable del trauma de mi hijo, porque de alguna manera a veces llegaba tarde a la casa o a Ujú. veces llegaba un poco mareado, ¿no? Y que yo lo he traumado a mi hijo. Entonces, Ya. ¿Y por y eso en algún momento intentaste recomponer esa relación con tu hijo en los momentos que tú estabas abocado en la bebida? sí, claro que algunas veces no, quizás un poquito en mi estado de ebriedad los ofendía de palabra, Ya. no hasta el extremo de maltratarlo físicamente, de ninguna Ujú. manera, y eso a mí me remuerde un poquito la conciencia, que mi esposa me Ya. eche la culpa de que yo soy el culpable de que mi hijo haya sufrido ese trauma desde los 18 años, y Ya. actualmente
y el psiquiatra le da su medicación y mi esposa no quiere que tome esa medicación, sencillamente lo bota a la basura. Me dice, mi hijo me lo estás drogando, no me lo has traumado a mi hijo, no sé qué podría ser. A ver, perfecto, Pedro. Gracias por tu llamada, gracias por confiar en nosotros. Pilar, yo te pido que por favor mantengamos en pausa la explicación, la respuesta y orientación que puedes dar a Pedro, que nos llama sumamente doloroso con ese tema que está viviendo en su familia, con su hijo. Por favor, vamos a la pausa para que podamos darnos el tiempo necesario de explicarle a Pedro qué es lo que podría estar pasando y qué es lo que podría hacer. Vamos a la pausa, regresamos aquí en Despierta tus Emociones. Estamos tocando el tema de los traumas. ¿Los hijos pueden heredar los traumas de los padres? ¿Cómo superar esos traumas? Ya sabes, llama aquí al 251-9422 y al 940-800-800. Volvemos. Son humanas situaciones. Son las 11:32. No, Tota, los conductores tenemos traumas contigo. Son las 11:32 minutos. Y más de los de la madrugada. Son las 11:33. Estamos en Despierta tus Emociones. Esto es Exitosa en Radio Límica, ya un 95.5 de la FM. Estamos hablando del tema de traumas esta noche. Los hijos pueden heredar los traumas de los padres. O podemos terminar traumando a nuestros hijos, o nuestros padres nos han traumado en algún momento de nuestras vidas. Ese tema estamos abordando y que considero que toca fibras muy sensibles de nuestro pasado. Sí, fibras de dolor, fibras que nos hacen retroceder a una etapa, a un recuerdo que quizá queremos olvidar, porque nos genera mucho dolor, mucho pesar, y más cuando nos carga de culpa, como el caso de mi tocayo Pedro, que llamó desde Puno. Pilar, quedó pendiente la respuesta. Reiterar además que estamos con la psicóloga Pilar Rodríguez en la comunicación vía Zoom, y reiterar las líneas telefónicas del 251-9422 y el 940-800-800 para que sigan comunicándose con nosotros. Ahora sí, Pilar, con todo lo que Pedro nos contó, la verdad que me parece una situación muy dolorosa. Él está con un sentimiento de culpa que no sabe qué hacer, porque le terminan responsabilizando de ese trastorno obsesivo compulsivo de su hijo desde que tiene 19 años. Ha pasado ya buen tiempo, casi como 15 años. Ya va a cumplir 34 años, según nos dijo. Ya 15 años prácticamente con este problema, ese trastorno. Pero se siente culpable porque le hace sentir culpable. Y reconoce en parte, además, que tiene responsabilidad por el daño emocional que causó cuando él estuvo metido en la bebida. Pilar. Sí, bueno, el diagnóstico del TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tiene un importante componente genético, ¿no? Entonces, también hay algunas señales que lo revelan entre la niñez y la adolescencia, pero el diagnóstico se determina más en la adultez, en la juventud, aproximadamente a la primera etapa de la juventud, ¿no? Casi definiéndose de la adolescencia. Entonces, yo creo que el hijo debe estar apuntando a ese diagnóstico, o más bien un tema más de ansiedad. Pero si está medicado es porque debe estar presentando señales poderosas, ¿no? Entonces, hay que identificar ahí que tienen los dos que sentarse, papá y mamá, a conversar quién tiene más predisposición para generar conductas ansiosas, que en el hijo le han revelado un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Lleno de conductas de rituales que lo vuelven más peligroso. Ahora, pero Pilar, por la conducta... Perdona que te interrumpa, pero quiero que me expliques algo. La carga genética de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo se puede dar? Si es una carga genética, puede ser del padre, de la madre, o alguna rama genealógica, algún antepasado del padre o la madre. ¿Cómo se da esta carga genética del TOC en un hijo? Se activa, o sea, hay componentes sociales, familiares, que hacen que se active esa carga genética. O sea, si el padre ya venía probablemente teniendo algunas conductas, de conductas de un hombre bebedor, ¿no? Porque la madre lo culpa, el señor reconoce, probablemente hayan habido conflictos en la pareja, en la familia, una situación tensa, que el niño con estos componentes genéticos, puede ser de la mamá, del papá, se haya terminado de armar la conducta ansiosa,
los altos niveles de temor, de miedo, de ansiedad prácticamente, ¿no? Entonces eso se ha ido formando más adelante, lo que ahora el psiquiatra ha debido haber diagnosticado, porque el jovencito está medicado, ¿no? Claro. Entonces hay un escenario que favorece que el diagnóstico se marque, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un componente genético, no es al azar, ¿no? Hay cosas que han sucedido alrededor del crecimiento de este niño en sus diferentes etapas. Han sucedido episodios emocionales de mamá, de papá, que han hecho que se active este componente genético. Ya, a ver, Entonces, así es que se construye el diagnóstico, ¿no? Ya, y otro datito más. Lo que Pedro nos dice es que está bajo medicación, o sea, al menos bajo prescripción. Le dan las pastillas para el tratamiento, pero la mamá bota las pastillas porque considera que lo están drogando al hijo. ¿Esto cuánto podría afectar? Bueno, además de la situación de culpabilidad que le da a su esposo, al padre de su hijo, a Pedro, en este caso, diciendo que él es el culpable de que su hijo se encuentre bajo esa condición, y además sumado al hecho de que la mamá bota las pastillas, desecha las pastillas del tratamiento psiquiátrico que está llevando. ¿Cómo puede afectar esto en el desarrollo, la recuperación misma del caso? Bueno, ahí están afectados los tres. O sea, definitivamente hay un diagnóstico claro, hay un diagnóstico de un médico, de un profesional, es un diagnóstico científico. La mami no puede pasar por alto ese diagnóstico. Si la madre ya lo está haciendo, es porque la madre también está teniendo algún trastorno del pensamiento. O sea, esas ideas que ella tiene de que la medicación prescrita por un médico le va a hacer daño, entonces la mamá necesita revisar sus esquemas mentales. Algo está pasando con esta mamá que está perturbando, entorpeciendo la mejora de la salud mental de su hijo. Entonces, ahí yo claramente veo, por ejemplo, una familia disfuncional, a pesar que dos papás viven juntos, ¿no? Entonces, esa es una familia disfuncional, ¿no? Entonces, aquí tienen, de inicio, yo les sugeriría que vayan a una terapia de familia, donde a la mami se le explique bien cuáles son las características de la enfermedad de su niño, de su hijo. Me parece que no ha recibido esa información. O si la ha recibido, probablemente el psiquiatra, si la ha recibido, la señora se resiste por algunas características de personalidad que ella debe tener. Entonces, no conocemos más de la historia de la mamá. Pero así como lo cuenta el señor, lo más probable es que la mamá tenga alguna disfunción también. Entonces algo está sucediendo ahí. Ella le culpa a la pareja, le culpa al esposo. Pero hay que recordar que la crianza tiene una responsabilidad de los dos, no es solamente del papá. O sea, ¿qué pasó en ese transcurso, en esa etapa infantil, donde la mamá consideraba que el padre tomaba, bebía, y eso lo ha afectado, dice la madre? Pero ¿qué pasó con el rol de ella? El rol de una madre protectora, el rol de una madre que invita a la reflexión, que pone límites en la casa, que ayuda a la pareja, al esposo. O sea, ella no puede excluirse de la responsabilidad de la situación que ha afectado a su hijo. Los dos, de una u otra manera, probablemente el señor más, porque él ha llevado el alcohol, no y sabemos más reconoció detalle, como tal. pero es una responsabilidad, claro, es una responsabilidad de los dos. Ahora, el señor, al parecer, está con la intención de querer ayudar a su hijo, porque reconoce, como bien lo dices tú, pero no basta con que lo reconozca y no basta con que quiera, con que compre las pastillas. Tiene que tomar una acción mucho más, digamos, estratégica y apoyarse de un profesional para que vayan a la esposa y le expliquen lo que necesita su hijo. Perfecto. Las pastillas de por sí no abordan por completo el diagnóstico. Las pastillas lo que hacen es calmar toda conducta que ponga en riesgo el organismo. Entonces, esa es una parte. Ahora, después viene la terapia, que generalmente es de corte cognitivo-conductual. La parte emocional. Y es donde también justamente tienen que trabajar profundamente. Sí, tienen que trabajar profundamente. La parte reflexiva. Entonces, ahí deberían ir a una terapia de pareja, de familia específicamente, y el jovencito, porque es un adolescente, 15 años todavía, puede modificar muchas cosas y entrar el jovencito a su terapia individual. Bueno, en este caso, Pilar, eso desencadenó a los 19 años y ya va a tener 34 años, han pasado 15 años. Ya es una persona que ya es un adulto, pero que está atravesando por ese cuadro. A ver, Pilar, ¿te parece si hacemos un paréntesis con las llamadas, con el tema que estamos abordando a través de las líneas telefónicas y para irnos para la calle inmediatamente?
Porque son las 11 de la noche con 41 minutos. Bueno, José, consuélala a la tonta, por favor. Consuela. ¡Vamos a la calle! No a Radio La Calle. Vamos a la calle. Con Giancarlo Cesarego, que ha planteado esta pregunta a la gente que ha encontrado en la calle para que sepa cómo maneja sus emociones frente al tema de los traumas. Giancarlo, buenas noches. Así es, Pedro, buenas noches. Nos encontramos exactamente en la explanada de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, porque aquí hemos encontrado una gran cantidad de familias con las que hemos conversado sobre esta pregunta. ¿Los hijos pueden heredar los traumas de los padres? Los ciudadanos nos han dicho que sí, por supuesto, que es algo natural, que muchas veces ellos como padres de familia no se dan cuenta, pero terminan proyectando esos traumas en sus pequeños, por lo cual también se han tomado digamos que la libertad de aconsejar a los padres, principalmente padres primerizos, a tener mucha comunicación con sus hijos. Escuchemos. ¿Usted como madre de familia considera de que los hijos pueden quizás heredar los traumas de los padres? Claro que sí. ¿Un ejemplo lo podrá dar? Un trauma de los padres, mucho maltrato. El maltrato emocionalmente afecta a los jóvenes, ¿no? Porque son nerviosos, son inestables y no se pueden desarrollar profesionalmente. ¿Qué consejo le daría quizás a los padres en este tipo de situación? Que sean más comprensivos, ¿no? Y que sean más amigos con sus hijos. Tal vez, ¿no? Depende cómo sea. No, hay veces son buenos, otras veces son malos, ¿no? En todo caso, ¿qué consejo le quisiera dar quizás usted a los padres, a veces padres primerizos que no saben qué hacer en este tipo de situación? Hay muchas formas de decirles, ¿no? Que piensen primero antes de hacer algo, ¿no? En esta vida. Tienen la vida por delante, ¿no? Es lo más importante. Queríamos saber si usted opina, quizás como padre o como hijo, que los hijos pueden heredar los traumas de los padres. Por supuesto, psicológicamente y genéticamente desde el vientre, por eso se estimulan desde pequeños y es bueno orientarlos desde que están adentro. Cualquier alteración, cualquier cambio que genere el padre, obviamente que le va a afectar no solo a corto, sino a largo plazo. ¿Qué consejo o recomendación le daría a los padres para con sus hijos? Estimulaciones tempranas y sobre todo muchas prácticas y conversaciones para poder mantener, como quien dice, ese lazo, ¿no? La unión, porque por lo menos muchos padres buscan ser amigos de los hijos, pero por más que sean, siempre van a ser los padres. La idea es que no perder ese vínculo de saber de que tienes un padre, una persona, una figura que te representa y que tú quieres llegar a más o menos ser como esa persona. Y como hemos escuchado, estos son lo que piensan los ciudadanos, lo que piensa la gente de a pie, las familias que aprovechan precisamente la explanada de la municipalidad para pasar momentos en familia, venir a los juegos. Y como hemos escuchado, la principal recomendación que dan los ciudadanos es tener paciencia. Muchas veces una persona no es consciente de lo que está haciendo y principalmente mantener la comunicación con sus pequeños para que esto no se traduzca en problemas eventualmente mientras ellos vengan creciendo y sobre todo se repita este ciclo. Es la información que tenemos en vivo para Exitosa 95.5 de la FM, La Voz Integral Perú. Gracias, Giancarlo Cesarego. Pilar Rodríguez. A ver, conversar con los hijos. Una situación que muchas veces nos cuesta hacer. Pero ¿cuánto podría contribuir el diálogo con los hijos para que puedan superar aquellos traumas que de repente tienen ese niños, Pilar? Mucho ayudaría, ¿no? El conocer a su hijo desde la mirada de ellos, de sus hijos, ¿no? El entenderlos, el saber cómo ellos están interpretando el mundo, cómo mi hijo que está entrando a la primaria está empezando a hacer nuevos amigos, cómo está entendiéndose con sus nuevas profesoras, cómo mi hijo que ya entró a la etapa de la adolescencia o la secundaria está comenzando a integrarse con sus compañeros, a hacer equipo, cómo le está yendo en sus cursos, cómo se está llevando con sus profesores, qué percepción tiene de su nueva etapa, ¿no? De sus nuevos amigos, de su nueva etapa propiamente. Entonces, conocer a nuestros hijos a través del diálogo es conocerlos desde su interior, es generar un vínculo especial con el padre o la madre con quien esté conversando. Entonces eso genera seguridad en el hijo, genera un poco más de estabilidad, autoconfianza, saber que hay alguien que me escucha y quién mejor que mi papá, mi mamá, saber que me están entendiendo. Eso definitivamente genera
un espacio de mucha seguridad y cercanía con sus padres, ¿no? O sea, me parece genial, eso lo tienen que tener claro los papás siempre, ¿no? El diálogo, la comunicación, el hablar, el conversar. Y no solamente escuchar al hijo, sino que el hijo también escuche cómo ve el papá las cosas, ¿no? La situación, Es algún una episodio especial de la retroalimentación entre familia, ¿no? ambos. Es un tema de Exacto, retroalimentación y que el mutua. padre le cuente sus experiencias también, ¿no? Yo cuando tenía tu edad, cuando era niña a mí me gustaba esto. Eso vincula a los hijos, eso genera confianza, eso abre puentes de mayor comunicación entre los hijos, ¿no? Y definitivamente te puedes conocer mucho de tu hijo sin necesidad de ir a un psicólogo o una psicóloga, mientras tengas una buena conexión afectiva y de diálogo con tus hijos, ¿sí? Perfecto, a ver, vamos con María, que nos llama desde Chimbote. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches. María. Estamos con María conectados. Hola. Ahora sí. ¿Qué tal María? Buenas noches. ¿Cómo estás María? Cuéntanos. Hola, ¿me escuchas? Perfectamente María, te escuchamos fuerte y claro. Cuéntanos tu experiencia con ese tema de los Ya. traumas. Buenas noches. Qué lindo programa, de verdad. Hace tiempo quiero entrar y no entraba la llamada. Eran las líneas, ¿qué sería? Gracias María por Mira, la sintonía. tengo 49 años y ya no tengo a mi padre hace 19 años. Falleció por su alcoholismo, le escuché a la psicóloga. Yo soy la mayor, me pegaba. O sea, no me pegaba físicamente tanto, ¿no? Pero me amenazaba, me ponía las manos en la cara como para que me pegara. No me dejaba salir y en esos años, imagínate, hace 30, 40 años, pues no había tiempo de terrorismo, más o menos, ¿no? Y sería esos traumas de mi padre como nervioso, tal vez ansioso, ¿no? Porque se volvió alcohólico, de que perdió a su hermana. Bueno, como yo soy la mayor y yo siempre defendía a mi madre de los problemas de él, entonces se la agarraban conmigo. Y yo me quedé, en esos tiempos, señorita, yo me sentía fuerte, ¿no? Pucha, hasta lo denuncié una vez, pero yo no tengo a mi padre todo, pero me han quedado secuelas totales, podría decirle. Ha venido a raíz de estudiar universidad, todo, y me pasó rápido, nomás te cuento, me quisieron secuestrar, y ahí me dijo el neurólogo que fue la última gota para derramar el vaso. Porque ya desde mi niñez ya yo he tenido problemas con mi padre, o sea, psicológicamente, todo, ¿no? Y en esos años no me hablaban, pues, que tengo que ir al psicólogo, nada, no me decían. Pero creo, y yo siento que percibí todos esos problemas de ellos, y más lo que me pasó con el carro que me quería llevar, el señor, esa persona, ahí donde vino mi bajón, señor. Ya no podía estudiar en la universidad porque subía un carro y si subía 2 personas, hombres, me empezaba a temblar el cuerpo, la quijada, sudaba frío, el corazón se me aceleraba. 2005, 2006 le estoy hablando. Y no le voy a decir que al 100% estoy sana, no lo voy a engañar. Tengo una hija de 15 años que para mi suerte, o mi desgracia, no quiero decir desgracia, pero mala suerte, ahora en abril me quisieron llevar, mire, después de 19 años, un carro me venía con mi hija y el carro se desvió. Imagínate, señorita. Entonces, Dios mío, dije, ¿qué hago? Mi hija me miró, lo miré y nos colgamos. Y yo, ¿dónde va? Y el carro siguió y nos tiramos del carro. Y gracias a Dios estamos vivas. Yo me raspé la pierna, sí, gracias a Dios no me he roto nada. Y mi hijita también, pero bueno, son traumas. Estos son traumas ya físicos, pero yo digo con fe y es cierto que los padres cuando ya desde niños nos quieren pegar, nos amenazan, nos insultan. A mí me han pegado hasta los 30 y tantos años. Habrá sido un buen padre, ya no lo tengo a mi lado, lo extraño con todo el alma, pero duele en el alma que vuelva con una persona así. Yo lloro porque yo necesito jugar y tengo mi hija de 15 años, imagínense lo que me ha pasado hace 3 meses, de nuevo quiere el trauma volverme,
pero me he vuelto más fuerte. Pero ahí estoy dándole. Ya, Más por mi María, hija. María, yo te quisiera que me pregunto algo, ayude, me María. ayude bastante. Ya, con consejos que yo te pregunto a algo, veces María. ella va al colegio y ya estoy traumada. Uy, ya llegó al colegio. Llámame, tienes que llamarme. No sé si está bien o está mal lo que estoy pasando. Bien, María. Bueno, no quiero preguntarte más porque entiendo que hay complicaciones en la comunicación, pero creo que quedó bastante claro lo que nos estás diciendo. Gracias, María. Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para tu hija y ten calma que todo va a estar bien, ¿sí? Te vamos a tratar de ayudar en estos momentos y lo que nos pueda el tiempo permitir hacer a través de la señal exitosa. Pilar, el tema, la historia con María está bastante clara y bastante fuerte. Sí, es muy enternecedor escuchar, ¿no? Una mamá que reconoce que ha pasado por un episodio fuerte, ¿no? De casi un rapto, ¿no? Algo así lo entendí. Sí. Que ha sido casi raptada, no cuenta, no era más en detalles, pero le ha quedado el sentimiento de desprotección, ¿no? Un sentimiento de maltrato, de que puede estar ella siempre susceptible a cualquier tipo de violencia, de ataque, ¿no? Entonces, eso lo está transmitiendo a su hija, ¿no? Algo parecido a una invasión de su espacio personal. Ella ya nuevamente renace, aflora nuevamente esos temores y cuando a su hija le sucede algo, le llaman del colegio y ella siente que algo le está pasando, ¿no? Y probablemente pueda tener algunos ataques de ansiedad, ¿no? Le palpita más fuerte el corazón, le falta el aire, o ya se hace ideas, ¿no? Esos son pequeñas señales de un episodio traumático, ¿no? Ella le ha pasado a ella y ella teme que le pase a la hija. Y es muy probable, sin duda equivocarme, que la hija ya haya percibido eso. Entonces, hay algo peligroso que me va a pasar. Ya está teniendo la niña esa lectura. Entonces, ella también va a repetir el mismo patrón de la hermana, por eso es de la mamá. Por eso es que los padres heredan a los hijos sus traumas, cuando no han sido bien trabajados, digamos, solucionados en su momento, lo más probable es que los hereden a los hijos, ¿no? Entonces, para poder criar a un hijo hay que primero trabajar sobre las propias emociones, ¿no? Eso es lo más recomendable. Entonces, pero ella es consciente, ¿no? Esta mami es consciente, se fragiliza, ella quiere ayudar, quiere proteger, pero ella no se está dando cuenta que en el momento, lo que decía al inicio, ¿no? De contar, de narrarlo, ella ya está liberándose un poquito. Yo le invitaría a ella que se tome un tiempo, no sé si es posible, pero se tome un tiempo y busque ayuda profesional, porque me parece que tiene hasta una actitud fuerte, ¿no? Pero me estoy haciendo más fuerte, dice, ¿no? Pero no me he caído, ¿no? Ahora soy una mujer más fuerte. Ella misma se da ánimo. Yo creo que con una terapia breve ella puede salir adelante porque tiene una actitud resiliente, ¿no? Tiene una actitud de fortaleza, de autocontrol, ¿no? Nadie me va a vencer, ¿no? Me fue mal, pero aquí estoy, ¿no? Ese es el mensaje que ella está dando, ¿no? Y si ella lo trabajara un poquito más, yo estoy segura que su hija puede captar mejor el mensaje de una manera más saludable, que no se perturbe la hija y repita, ¿no? Algún patrón Pilar, hereditario, ¿no? Evidentemente que María, que nos llamó de Chimbote, está atravesando una situación muy dolorosa, hay heridas que no ha logrado cerrar, desde joven, muy joven, luego con el tema del secuestro, que logró finalmente huir, el tema con su niña, que pasó una situación muy similar, pero ella necesita ayuda especializada. Hasta que la pueda encontrar como tal, la ayuda de la orientación psicológica, un especialista que le pueda guiar en su recuperación emocional, hasta que pueda encontrar una ayuda ideal, ¿cómo puede cómo puede María fortalecer su capacidad de resiliencia? ¿Cómo puede sobreponerse? ¿Cómo puede superar de a pocos, con su energía, con su fuerza, en los traumas que ella está arrastrando en su vida? La resiliencia, ¿cómo la puede fortalecer? Sí, ayuda mucho a hacer actividades. Bueno, se está haciendo muchos estudios, hay muchas investigaciones sobre el hacer actividades físicas, ¿no? La actividad física, el tener una rutina, una disciplina deportiva, le va a ayudar mucho a ella, ¿no? Que ella se haga una mirada interna y vea por dónde están sus fortalezas físicas, ¿no? Una actividad artística también. Rodearse de gente amable, de gente que la quiera, ¿no? Que ella identifique quiénes son las personas que la fortalecen, ¿no? De pronto puede tener buenas amigas, las primas, las
Pilar, vamos a retomar la comunicación. Darse familias Ahí que está. siempre le estén demostrando cariño, ¿no? Ujú. Ahora sí, ¿Se sí, colgó? sí, Ahí se, está, se ok. cortó la Rodearse, comunicación ¿no?, de un brevemente. espacio saludable. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, Ya, lo que, rodearse de un espacio lo que saludable, María ¿no? tiene que hacer es buscar Ujú. espacios saludables, con quienes puede distraerse, hacer actividad física, salir a Sí. caminar, salir a respirar, y puede hacerlo con su hija. Exacto. Definitivamente lo puede hacer con su hija, hablar también con su hija, ¿no? Contarle de pronto esa experiencia sin entrar Ujú. en detalle. No recuerdo la edad que tiene la hija. 15 ¿Me años. recuerdas la edad que tiene la 15 pequeña? años. ¿Perdón? 15 años. 15. Sí, conviene que converse con ella, que Ujú. le cuente lo importante de protegerse sin transmitirle mucho temor, ¿no? ¿Por qué? Porque la hija ya está entrando en una etapa de la adolescencia en donde ella va a querer, su niña va a querer espacios, ya no va a querer Ujú. estar siempre con la mamá. Y la mamá con ese trauma es muy probable que sea su sombra. Entonces ahí sí puede generar un conflicto con la hija. Entonces, por la edad lo digo, ¿no? Porque si tuviera 7 años todavía la hija quiere la manito de la mamá, pero 15, ahorita entra a los 16, ya Quiere la su hija va a querer privacidad. que mamá tome distancia. Sí. Exacto. Y si Mari no está lista para soltarle la mano a la hija, probablemente se genere otro problema de vínculo, ¿no? Ujú. Entonces yo le invitaría a que comparta con madres de la misma edad de ella, ¿no? Madres jóvenes, haga una actividad física, una actividad artística, se rodee de familia que la quiere y busque siempre, ¿no?, un poco de ayuda profesional. Eso sí la va a ayudar Perfecto. bastante. Ahora que está Pilar. entrando en una etapa bonita la hija, ¿no?, de la adolescencia. Exactamente. Pilar, el tiempo quedó súper corto con este programa. 3 llamadas telefónicas ha sido suficiente para poder abordar en lo que nos permitía el tiempo, pero es importante también conocer cómo te podemos ubicar. Para la gente que quiera tu ayuda, tus consultas, tu terapia, ¿cómo se te puede ubicar, Pilar? Bueno, muchas gracias. Antes de ello, Pedro, me gustaría recordarles 5 puntos importantes Ajá, a para ver. los padres que están en plena crianza. Por ejemplo, las discusiones recurrentes en casa de padres no ayuda mucho. Esos, por ejemplo, generan huellas y traumas a los hijos. Usar el castigo físico de ninguna manera, ¿no? Ya está comprobado que el maltrato físico, el golpear, sí genera traumas poderosos en los hijos. Favoritismo, tener A ver, se fue la... elecciones por uno u otro hermano, tampoco las compartimos. Cuando pasamos por alto, cuando los hijos se sienten mal o cuando están muy callados, muy silenciosos, hay niños que les dicen a sus papás, ¿no?, me quiero morir. Y los padres piensan, son cosa de niños, mentira. O sea, tenemos que tomarnos un tiempo y no pasar por alto mensajes como esos, ¿no? Eso me parece que es importante. Y para los padres que están con hijos en etapa escolar, no obsesionarse con las notas, porque las notas, hay padres que también se preocupan más por una buena calificación que por tener hijos con buenas habilidades sociales. Entonces, procurar que estos cinco errores no se repitan, no se hagan un hábito en la familia y van a proteger el estado emocional de sus hijos. Mi página web, ahí están mis datos, ahí está la forma de cómo se pueden comunicar conmigo y yo encantadísima de mantener una consejería con los interesados. Perfecto, Pilar. Entonces te pueden ubicar en www.pilarrodriguez.pe. Gracias, Pilar. Un fuerte abrazo. Correcto. Gracias. También. Buenas noches. Bien, buenas noches. No hay tiempo para más. Nos vamos a la pausa y estamos jueves, víspera de fin de semana. Hoy jueves en Despierta tus emociones tocaremos el tema de parejas. Ya saben, en el tema del amor también nos metemos. Mientras tanto vamos a la pausa y tras el corte se quedarán con la hora esotérica.